¿Me pueden apagar estas luces, por favor, si son tan amables? Si usted tan amable, mi hermano. Muchas gracias. También estas, por favor, las de en medio. Déjala de atrás, por favor. Por favor. Eso. Así es. Bien, mis hermanos, yo les pido que abran sus Biblias en Isaías capítulo 17. Isaías 17, versículo 1. Dice la bendita palabra del Señor. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Desde el año 2011, que hubo una guerra civil en Siria, obviamente provocada por el imperio anglosajón para derrocar al presidente de Siria, empezó a haber una infiltración, una incorporación de Irán en el país, en Siria, para instalar bases secretas, para instalar naves industriales donde se hacen armas. ¿Con qué fin? Pues con el fin de destruir a Israel. A lo largo de los años, desde el 2011 para acá, hemos visto cómo en Siria ha habido mucha migración de musulmanes hacia Europa y ha habido obviamente, mucha hambre, mucha necesidad del pueblo sirio. Y por medio de este país, Siria, Irán está operando, está manejando, ¿verdad?, los hilos de el grupo terrorista Hezbollah y el grupo terrorista Hamas y la Yihad Islámica. Grupos terroristas que, bueno, fueron creados con el único propósito de destruir a Israel. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. Simple y llanamente porque es el pueblo de Hashem, nuestro Dios bendito. Hace 7 días, como ven aquí en el encabezado, Israel bombardea principales aeropuertos de Siria. Hace 4 días vuelve a hacer lo mismo Israel. Vuelve a bombardear los aeropuertos y dentro de poco vamos a ver cumplida esta profecía que dice. Profecía sobre Damasco, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. ¿Qué quiere decir el versículo 2? Va a llegar el momento que el país de Siria y la ciudad de Damasco estará totalmente desolado y que los animales podrán pastar, podrán caminar por las calles de Damasco sin ningún temor del ser humano. ¿Hasta dónde va a llegar todo esto? Va a ser limpiada, arrasada completamente esta ciudad. ¿Por qué? Porque desde ahí, como digo, se está operando esta guerra en contra del pueblo de Israel. Versículo 3, y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos.
muy pronto el pueblo de Israel entrará a su semana 70, a la angustia de Jacob. Jeremías capítulo 30. Jeremías 30, versículo 5, dice nuestro Señor en su palabra, porque así ha dicho Jehová. Hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto. Un signo de dolor, ¿verdad? Un símbolo de desesperanza. Y se han vuelto pálidos todos los rostros. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Tiempo de angustia, tiempo de dolor para el pueblo de Israel. Pero si es tiempo de dolor para el pueblo de Israel, también para el mundo entero. Porque el reloj profético de Dios es el pueblo de Israel. Ezequiel 5, versículo 5 dice que Israel se encuentra en la parte central de la tierra. Los fundamentos del mundo están en Israel. Mi Señor Dios, cuando hizo este mundo, los fundamentos o la piedra angular fue puesta en Jerusalén. Ahí está la piedra angular, tanto física como espiritualmente. En esa piedra, ¿verdad? Donde los musulmanes presumen que desde ahí subió Mahoma al cielo, ahí Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac sobre esa piedra. Ahí mi Señor Dios probó la fe de Abraham. Y el ángel de Jehová le dijo, detén tu mano, porque Abraham ya estaba a punto de degollar a su hijo. Y el ángel de Jehová le dijo, detén tu mano porque ahora sé que tienes fe en mí. Luego Abraham voltea a ver de lado un arbusto, una zarza, y ahí había un carnero trabado en sus cuernos con esa zarza. Ese animal que estaba ahí trabado era una figura, es una figura, ¿verdad? Del sacrificio que iba a venir miles de años después por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ese carnero que estaba ahí trabado fue el sustituto de Isaac. Y ahí vemos la figura de Cristo Jesús, un ser inocente, un ser sin pecado que dio su vida por la humanidad. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. De ella será librado. Isaías 26, dice la bendita palabra del Señor. Isaías 26, versículo 18. Desde el 17 dice, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto,
Dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del pueblo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Aquí habla de la restauración del pueblo de Israel. En 1948, cuando nace la nación de Israel como nación. Y a partir de ese momento empieza este conflicto, ¿verdad?, con el mundo musulmán, que en este tiempo ya está a punto de concluir, de terminar, pero se tiene que dar esta angustia de Jacob. Regresemos a Isaías 17. Versículo 4 dice: en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim. Y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. En este último tiempo, el pueblo de Israel ha sido muy fructífero, muy bendecido, muy inventivo en cuanto a tecnología, en cuanto a medicina, en cuanto a la agricultura. Cuando llegaron en 1948 no había zona verde. En Israel era desértica todo. A lo largo de estos 70 y tantos años, el pueblo de Israel ha convertido esas zonas desérticas en pastos verdes, en una agricultura proliferante, abundante. Pero ¿está tomado de la mano de Dios el pueblo de Israel en este momento? No. 70% de los judíos no voltean al cielo y aclaman y adoran a Dios. Se han convertido al mundo, se han convertido a la idolatría, pero no de imágenes. Ustedes saben que no nada más la idolatría consiste en imágenes o estatuas que adorar, sino en ellos mismos, en sus logros o en sus propiedades. Dice la palabra bendita del Señor, que como rebuscos, dice, y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en las ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que una cosecha abundante, ¿verdad? En una cosecha abundante, la gente recoge el fruto de la tierra, pero que en la angustia de Jacob, ¿verdad?, el pueblo disminuirá. El pueblo, habrá mucha gente que va a morir. Va a haber gente que se va a deslizar y no va a querer nada con el Señor. Tiempo tremendo para el pueblo de Israel y para el mundo entero. Porque no nada más Israel. El mundo secular también se ha encargado de vivir para sí mismo. Se ha encargado de vivir para su propio bienestar. Tantos millones y millones de dólares que mandan de Estados Unidos para las guerras de Ucrania y de la Franja de Gaza. Y uno se pregunta, ¿y los pobres? ¿O la gente civil que vive ahorita en tiendas? ¿Acaso
el que habita en el Vaticano ha girado un cheque para apoyar al pueblo palestino. No, ¿verdad? No les interesa. Por eso viene juicio. Los profetas Jeremías, los profetas Isaías, los profetas Ezequiel, hablaban de que la invasión de pueblos extranjeros como el imperio asirio y el imperio babilónico, en una parte era porque los gobernantes despreciaban al pueblo, no atendían al menesteroso, no atendían al que no tiene, sino que trabajaban para sí mismos. ¿Y acaso eso no pasa en el mundo? Los gobernantes enriqueciéndose, preparándose todo el mundo para la guerra, y a los afectados, ¿qué les dan? Al contrario, lo que quiere el nuevo orden mundial es desaparecer la más gente posible de esta tierra, disminuir la población, ¿verdad? Porque dicen que somos muchos, ya no cabemos, según ellos, pero no es así. Versículo 7 dice, en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. La angustia de Jacob viene, la tribulación al mundo está por comenzar. Por eso debemos de prepararnos, ¿verdad? Por eso debemos de estar totalmente entregados al Señor, para que podamos resistir todo lo que se viene. Llegará el momento, como dice el versículo 7, en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. ¿Quién es ese Santo de Israel que va a contemplar el pueblo de Israel? Cristo Jesús, nuestro Señor. Cristo Jesús, que en este momento el pueblo de Israel, pues obviamente no lo quiere. No creen que Él es Hijo de Dios. Están esperando ellos a su Mesías, ¿verdad? Están esperando a su Mesías. Pero llegará un Mesías falso. Un Mesías que promete paz y seguridad, pero es un engaño. ¿Qué tan fuerte es lo que viene? Que los israelitas, por lo menos un tercio de la población de Israel, volteará a ver a su hacedor. En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Vamos a Zacarías capítulo 13, por favor. Zacarías capítulo 13, versículo 8. Zacarías 13, 8, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. 2/3 partes serán cortadas y se perderán. 2/3 partes del pueblo de Israel se cortarán y se perderán. Esto confirma lo que nos habla Isaías capítulo 17, acerca del rebusco, acerca de las cosechas que son abundantes, pero quedarán como olivos, plantas de olivos, una que otra por ahí. Disminución de la población. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán.
mas la tercera quedará en ella. Una tercera parte. Una tercera parte. ¿Sí? La tercera parte, como dice Isaías capítulo 17, volteará a ver a su hacedor. ¿Quién es el hacedor del pueblo de Israel? Dios Padre. Y Dios Hijo también, claro. Participó mi Señor Jesucristo desde el principio en la creación de nosotros. Él nos creó. Le debemos todo a Dios. Le debemos nuestra vida. Le debemos Le debemos todo al Señor. Pero el ser humano no lo entiende. No entiende como Eva cuando da a luz a Caín y le dice, o habla Eva y dice, por voluntad de Jehová he concebido varón. Por la voluntad de Jehová. O sea que el milagro de la vida, porque es un milagro, ¿verdad? Es dado por Dios. Es dado por Dios a todo ser humano. Pero pocos somos los que volteamos al cielo y le damos gracias, Señor mío. Gracias por mi vida. Gracias por tantas cosas de las cuales me has librado. Por vicios, por accidentes, por tantas cosas que el Señor nos ha librado, que nos mantiene día a día, al menos 2 veces al día comemos. Tenemos agua, tenemos luz, tenemos gas, tenemos todo lo que necesitamos para vivir. Y hay gente que por orgullo propio dice, me lo merezco. Por mi propio esfuerzo tengo lo que tengo. ¿Está bien? Libre albedrío, ¿verdad? Libre albedrío. Pero a Hashem, a nuestro Señor y Dios bendito y santo, el Señor, ¿verdad? A Él le debemos toda nuestra vida. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. Mas la tercera parte, la tercera quedará en ella. 1/3 de la población se dará cuenta que ese antimesías que está a punto de aparecer no es el Mesías de la Biblia. Y el Señor tocará sus corazones, le quitará las vendas de los ojos y se darán cuenta que traspasaron, que crucificaron a su Mesías. Dice el versículo 9, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Bendito sea mi Señor Dios. 1/3 del pueblo de Israel reconocerá a Jesucristo como único Señor y suficiente Salvador de su vida. Y vean lo que dice aquí Zacarías 12. Hablando de ese 1/3 que va a ser el que va a reconocer a Jesús como Salvador de su vida. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él
como quien se aflige por él primogénito. El pueblo de Israel, ese tercio que se va a dar cuenta que crucificaron a su Mesías hace un poco más de 2000 años, se va a dar cuenta de que es su Señor y Salvador. Y van a llorar y se van a compungir y les va a doler porque van a decir: hemos crucificado a Jesucristo, Él, al que insultamos, al que rechazamos, al que negamos por tantos y tantos siglos. Él es nuestro Mesías, Él es nuestro Salvador. Pero vean nada más la misericordia de Dios. Un tercio de la población de Israel reconocerá a Yeshua HaMashiach como su Salvador. Pero tiene que haber un tiempo de angustia, ¿verdad? Un tiempo de tribulación para afinar el oro, para afinar la plata, como dice Zacarías 13:9, y meteré en el fuego a la tercera parte, la angustia de Jacob. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Tribulación, persecución, angustia. Pero como dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, es necesario que todo esto acontezca. Por eso la iglesia de Cristo tiene que pasar por tribulación. No nos vamos antes de la tribulación, porque todavía habemos hermanos que no estamos refinados completamente. Y solamente el sufrimiento y solamente la angustia y solamente el dolor hace que el cristiano crezca. Por eso tenemos la tribulación en breve. Todavía vean la misericordia de Dios para con el mundo. Todavía la misericordia de Dios para su iglesia, para su esposa, que todavía no está totalmente vestida de lino fino, blanco y resplandeciente. Que todavía tiene arruguitas, que todavía tiene manchitas, otros unas manchotas, pero que tienen que ser limpiadas, lavadas. ¿Por medio de qué? Por medio de la angustia de Jacob, por medio de la tribulación que viene. Regresemos a Isaías 17, por favor. Entonces, vean cómo un tercio de la población de Israel va a ser la que va a reconocer a Jesucristo como su Mesías y 2/3 partes va a ser cortada, dice la palabra. Va a ser cortada. Por eso dice en el versículo 4, en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará, disminuirá y se enflaquecerá la grosura de su carne. Viene carencia. No nada más para Israel, para el mundo entero. Y será como cuando el segador o el que cosecha recoge la mies, recoge lo cosechado y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim. Así va a ser, como cuando alguien recoge toda la cosecha de esa siembra, ¿verdad? Recoge de toda la mies, de todo el campo que fue sembrado, pero van a quedar rebuscos, dice. Y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega la espiga, ciega las espigas de trigo, con su brazo las cosecha. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. Como cuando los hermanos van y sangolotean el árbol que está acá afuera de limones, así.
Se caen, ¿verdad? Los limones y queda un rebusco de limones, pocos limones ahí. Así será, ¿verdad? En el juicio que se viene, su remanente de mi Señor Dios quedará, tanto de Israel como del mundo entero. Y como dice en el versículo 7, en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Pero tenemos que entrar por el fuego, tenemos que meternos al horno todos, ¿verdad? Para que el Señor nos perfeccione, para que el Señor nos purifique, para que el Señor nos ayude a quitar de nosotros la mentira, el ego, el orgullo, la vanidad, para que dejemos de criticar, para que dejemos de fornicar, adulterar, tantas cosas. Todavía el Señor nos da más tiempo, ¿verdad? Para purificarnos en el fuego. Versículo 9 dice el Señor en su palabra: en aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Ya empezó a sufrir el pueblo de Israel, ¿verdad? Con lo que sucedió el 7 de octubre, cuando este grupo terrorista entró, ¿verdad? E hizo y deshizo en la franja de Gaza. Versículo 10 dice: porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Vean este versículo tan hermoso. Repito nuevamente el 10, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. ¿Quiénes son esas plantas hermosas? ¿Y quién es ese sarmiento extraño? La iglesia de mi Señor Jesucristo, que por medio, ¿verdad? Por medio de esa raíz, ¿verdad? De esa raíz del olivo, somos injertados, como dice la palabra en Romanos capítulo 11. Vamos a Romanos 11, por favor. Vean qué hermosura. Nosotros, como gentiles, como paganos que éramos, alcanzamos salvación, alcanzamos redención. Romanos 11. Romanos 11, versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Quién es esa raíz? Abraham, Isaac y Jacob. Los patriarcas son la raíz de una cosecha abundante. Porque mi Señor Dios en Génesis capítulo 12 le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No dice nada más, en tu simiente serán benditas las familias de Israel. No, todas las familias de la tierra. ¿Y quién es esa raíz? Abraham. Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, que de ahí nació la nación de Israel. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, hablando de los judíos que no creen en el Mesías, y tú
o sea nosotros, siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz de Abraham, de la palabra de Dios, de la salvación, de la promesa que hay en Abraham, que por fe en Cristo Jesús somos justificados. Abraham, por la fe en Dios Padre, fue justificado, porque dice la palabra, dice la Escritura, y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Justicia. Ahí veíamos la figura, ¿verdad?, de la justificación por fe. ¿Por la fe en quién? Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Somos todos en esta tierra, en este planeta, todos somos hijos de Dios? Yo me voy a salir allá al metro y voy a preguntarle a la gente, ¿oye, usted es hijo de Dios? Un borrachito le voy a preguntar, ¿oye, usted es hijo de Dios? Sí, sí soy hijo de Dios. No, no es hijo de Dios. Porque si todos fuéramos hijos de Dios, entonces ¿para qué mi Señor Dios mandó al mundo a su Hijo a sufrir, a que lo apalearan, a que lo bofetearan, a que lo escupieran, a que diera la vida por la humanidad? Si todos somos hijos de Dios, entonces pues ya no es necesario que yo mande a mi hijo, dice el Padre. Pero no es así. Hijo de Dios es todo aquel que recibe a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida. Y aquí en su corazón no tiene a nadie más que a Jesucristo nuestro Señor. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 23, por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por eso mi Señor Dios mandó al mundo a su Hijo, para que el mundo se acerque a la cruz y crea que Jesucristo fue crucificado, muerto y resucitado, y que está sentado a la diestra de Dios Padre, orando por nosotros, intercediendo por nosotros día y noche. Si ustedes creen eso, ¿verdad? Y lo declaran, lo confiesan con su boca, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, Señor mío santísimo. Entonces nosotros como olivos silvestres, ¿verdad?, fuimos injertados, dice Romanos 11:17, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Esa rica savia del olivo son las bendiciones, más de 7,000 promesas que hay aquí en la palabra bendita de Dios para cada uno de nosotros. Promesas espirituales, dice mi Señor en el libro de Efesios, que Dios Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual en las regiones celestes. Todas las bendiciones y todas las promesas espirituales son de nosotros. Agarrémonos de ellas, tomémoslas de nuestra mano, y esta es mi promesa. Esta es mi promesa y yo la defiendo y yo la amo y yo la retengo porque quiero estar con Él en los cielos, participando de su reino celestial. Aquí está el Antiguo Testamento y está el Nuevo Testamento. El mundo no lo sabe, tiene un testamento. Hay gente que dice, no, pues es que mi papá no me dejó nada. Sí te dejó. No tu padre terrenal. Tu Padre Celestial
te dejó la mejor herencia que puede tener un ser humano. La salvación de tu vida, de tu alma, tu eternidad con Dios Padre, tu eternidad con Cristo Jesús. Eso es lo que nos ha dejado nuestro Padre Celestial. Un terremoto de 9 grados y mi casa aquí se me cae, se me rompe y ahí queda. Pero tu casa en los cielos, tu morada, tu residencia celestial que el Señor ya te dejó, que el Señor ya te dio, ahí está preparada para ti. Aprovecha esa bendición. Aprovechemos esa bendición de que tenemos mansión celestial. Juan 14 dice, he aquí yo vengo a preparar, yo voy a preparar morada para que donde yo estoy, ustedes también estén, dice Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué mejor herencia que esa? ¿Qué mejor herencia? O van a contratar una grúa cuando se mueran y voy a llevarme mi casa al cielo. No, aquí se queda todo. Aquí se queda todo lo material. Lo espiritual es lo que más importa. Lo espiritual es lo que necesita el ser humano. Vean cómo se están matando en el mundo. Vean cómo están las guerras. Vean cómo están todos los conflictos. Sin saber que en el cielo el ser humano tiene una eternidad hermosa, abundante, llena de paz, llena de gozo, llena de nuestro Señor Jesucristo. Regresemos a Isaías 17, por favor. Versículo 10, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Le está diciendo mi Señor Dios a su pueblo. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. ¿Quiénes son esos que sembró el pueblo de Israel? ¿Por medio de quién se expandió, se extendió el evangelio, las buenas nuevas de salvación? Por medio del pueblo judío, por medio de Jesucristo de Nazaret, por medio del fundamento de la palabra que son sus apóstoles, los cuales predicaron y divulgaron la palabra de la buena nueva de salvación al mundo entero. Eso somos nosotros, plantas hermosas. Vean qué hermoso nos habla el Señor. Plantas hermosas y sarmiento extraño. Un sarmiento es la planta que va siendo sembrada, ¿verdad? De la viña, ¿verdad? La plantita, el tronco que va saliendo de esa raíz de la uva, la cual mi Señor Jesucristo espera y quiere que demos ese fruto. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El que permanece en mí, yo permaneceré en él, para que llevéis mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Él es la vid verdadera. Él es la raíz, nosotros somos ese sarmiento, ese pámpano que va saliendo y el Señor está esperando que nosotros demos ese fruto de la vid. Dice la palabra bendita del Señor también. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero, vean aquí, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. ¿De qué está hablando aquí la palabra? Del arrebatamiento de la iglesia. La cosecha será arrebatada. La cosecha será llevada al cielo. Pero tenemos que pasar por angustia, ¿verdad? Aquí lo dice. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Por la mañana brotará esa simiente. Pero dice, la cosecha será arrebatada. ¿En el día de qué dice? En el día de la angustia. En el día de la tribulación.
Aquí nos está diciendo que vamos a pasar tribulación y que vamos a ser probados como oro o plata, ¿verdad? Cuando se derrite el plomo. Estaba pensando en mi trabajo de niño. Cuando la plata y el oro, ¿verdad?, se funden, tienen imperfecciones, tienen basuras que el fundidor las separa y luego quinta el oro, ¿verdad? 14, 24, 10 quilates, según la pureza del oro. Así el Señor nos pasará por el fuego para que todavía eso que todavía nosotros no quitamos de nuestra vida sea purificado, sea quitado y que seamos nosotros lo mejor parecido ya a nuestro Señor Jesucristo. Porque es lo que quiere el Señor, que reflejemos la luz de Cristo en nuestra vida. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. La guerra en Israel es la chispa, ¿verdad?, que va a mandar al mundo a la tribulación. Los sellos del Apocalipsis se abrirán en breve, pero hay agentes que están provocando la ira, ¿verdad? Como el señor Erdogan, presidente de Turquía, Erdogan a Occidente. ¿Acaso quieren de nuevo una guerra entre la cruz y la media luna? ¿Se dan cuenta? ¿Qué está incitando Erdogan? ¿Qué está incitando el presidente de Turquía? Que el pueblo musulmán se levanta en contra del pueblo cristiano. ¿Está escrito en la Biblia eso? Sí, está escrito en la Biblia. Mateo 24. Mateo 24, versículo 5, dice el Señor en su palabra: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Estamos oyendo en el mundo o viendo en el mundo guerras y rumores de guerras? Sí las hay. Sí estamos oyendo guerras y rumores de guerras, ¿verdad? Choque de embarcaciones eleva las tensiones entre China y Filipinas en el mar meridional. Un nuevo foco de tensiones crece en el mar meridional entre China y Filipinas tras un incidente entre dos embarcaciones este domingo. Ambas partes intercambiaron acusaciones este lunes 23 de octubre por el accidente más grave registrado hasta ahora en las aguas en disputa del mar meridional. Infobae dice: tras otro grave incidente en el mar meridional, Estados Unidos le advirtió a China que defenderá a Filipinas en caso de un ataque. Rumores de guerras. Rumores de guerras. Mateo 24, 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, no os inquietéis, no os alarméis, dice el Señor. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí el reino ya está claramente definido. El reino del imperio anglosajón, ¿verdad?
que quiere imponer su nuevo orden mundial unipolar en contra del otro reino comandado por Rusia, China, Irán, lo que son los BRICS, el grupo de los BRICS, que también quieren su nuevo orden mundial, pero no como lo está estableciendo o diseñando el imperio anglosajón con la ideología de género, ¿verdad? Aprobación del aborto, matrimonio entre homosexuales, lesbianas, necrofilia, zoofilia, tanta perversidad, ¿verdad? Entonces aquí vemos claramente que ese reino contra el otro reino son los dos bloques que ya se hicieron en el mundo, queriendo su nuevo orden mundial, cada uno. Y habrá pestes, dice, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Todavía estamos en principio de dolores. Pero al final del principio de dolores. Versículo 9. ¿Qué es lo que está incitando este hombre Erdogan? ¿Verdad? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Mucho cristiano tibio tropezará entonces. Porque no está totalmente enraizado en la roca de su salvación, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Que está más anclado al mundo, está más anclado a esta tierra que anclado al cielo. Como dice el libro de Colosenses capítulo 3, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Ahí en Luisa 57 hay unos cristianos y van a ser de aquí mismo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Porque no están firmes en su fe. No están entregados completamente a nuestro Señor. Y esta declaración que hizo este hombre, ¿verdad? Erdogan a Occidente, ¿acaso quieren de nuevo una guerra entre la cruz, o sea, el cristianismo, y la media luna? Se viene la persecución, ¿verdad? El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ¿verdad? Ha vuelto a arremeter contra Israel por sus ataques contra la Franja de Gaza, calificando de ocupante al país hebreo, al tiempo que advirtió a Occidente del riesgo de una nueva guerra entre la cruz y la media luna. Para allá vamos, ¿no? No es de sorprenderse porque aquí se ha estudiado todo eso. Otro rumor de guerra, los hutíes de Yemen advirtieron que podrían sumarse a los ataques contra Israel. No nos quedaremos de brazos cruzados. ¿Sí? Se está armando el mundo árabe, chiita, en contra de Israel. Cumbre terrorista. Hubo una cumbre, Irán organizó una cumbre entre todos los enemigos de Israel. Dice, cumbre terrorista, líderes de Hezbollah, Hamas y la Yihad Islámica acordaron mantener la coordinación para atacar a Israel. Pronto se cumplirá la guerra del Salmo 83, donde todos los vecinos de Israel atacarán al mismo tiempo a el pueblo de Israel. En Isaías 17, para terminar ya,
Vean lo que es la precisión de la palabra de Dios, lo precisa que es la Biblia. Versículo 12 dice, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Y que el mundo no se está manifestando en contra de Israel por lo que está pasando. No hay manifestaciones a favor y en contra, ¿verdad?, de Israel por lo que está sucediendo en el Medio Oriente. El versículo 13 dice, los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Mi Señor Dios va a defender a su pueblo. Mi Señor Dios va a defender al pueblo de Israel. Y oremos, debemos de orar por los palestinos civiles, porque no tienen la culpa. Debemos de orar por todas esas familias que no conocen a Yeshua y que lo mejor que le puede pasar al ser humano es eso, conocer a su Salvador, conocer a su rescatador de su alma. Debemos de orar por los palestinos civiles. Toda esta guerra liderada por estos líderes que odian a Israel, el pueblo civil no tiene la culpa de nada. Oremos por ellos, oremos por ellos. Mi pregunta es, ¿acabarán con el pueblo de Israel? ¿Desaparecerán a Israel del mapa? Claro que no. Y con esto terminamos. Jeremías capítulo 31. Jeremías 31, 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente, eternamente. O sea, si el sol dejare de dar la luz a la tierra, si la luna, las estrellas también dejaren de dar su luz, si eso pasa, entonces, ¿verdad?, el pueblo de Israel dejará de existir. Pero como eso es imposible, que el sol deje de dar su luz y la luna también deje de dar su luz, entonces Israel es indestructible. Indestructible. Versículo 37. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. ¿Se puede medir los cielos arriba? ¿Se pueden medir? No se pueden medir. Los fundamentos de la tierra, o sea, las profundidades de la tierra, ¿se pueden medir? No se pueden medir. Entonces, mi Señor Dios no desechará a la descendencia de Israel. ¿Se dan cuenta de la misericordia de Dios? Nos fuimos a Zacarías capítulo 13, versículo 8, donde dice que 1/3 de la población de Israel será la que reconocerá a su Mesías y llorará como por un hijo unigénito
y se lamentará como por su primogénito. ¿Sí? Así es de que, amados hermanos, preparémonos. Se vienen tiempos muy difíciles. ¿O ven algo hermoso en el mundo? Hay cosas agradables en el mundo. Esto no va a mejorar. Bueno, sí va a mejorar. Va a mejorar esto. ¿Cuándo? Cuando terminen los 7 años de tribulación que viene a este mundo y Cristo Jesús venga en las nubes del cielo y pisará el monte de los olivos, Él y nosotros con Él viniendo en las nubes en caballo blanco, con vestido de lino fino, blanco y resplandeciente. Y mi Señor Jesucristo y todos nosotros vendremos y nos sentaremos en Jerusalén para gobernar al mundo durante 1000 años. Apocalipsis capítulo 20. ¿Sí va a mejorar? Sí va a mejorar. ¿Cuándo? Cuando Cristo Jesús venga a reinar por 1000 años en esta tierra y termine, ¿verdad? Junto con mi Señor Dios, con los que quieren adueñarse de este mundo. El anticristo y el falso profeta guerrearán contra nuestro Señor en Armagedón. Pero mi Señor Jesucristo, con la espada de su boca, o sea, su palabra, los va a mandar al lago de fuego y azufre. Entonces, viene algo hermoso, viene algo maravilloso para nosotros. Vivir, experimentar el reino milenial con Cristo Jesús por 1000 años. Y si trabajaste de manera ardua, si trabajaste de manera completa, si trabajaste por tu Señor, el Señor te va a poner a gobernar una ciudad, dice la palabra bendita de Dios. Así de que trabajemos de tal manera que obtengamos galardón completo. Salgamos a la calle, prediquemos a la gente, Cristo viene. ¿Quieres entrar al cielo? Sí, todo el mundo te va a decir que sí, ¿va? No, yo me quiero ir al infierno. No, todo el mundo quiere ir al cielo. Entonces díganle, yo tengo la palabra perfecta que te garantiza tu entrada al reino de los cielos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Recibe a Jesucristo como tu único Señor y suficiente Salvador de tu vida, y Él te garantiza que estarás en su reino celestial, como así se lo dijo al ladrón que estaba a su lado. Y le dijo, desde hoy entrarás conmigo en el paraíso. Así es de que, hermanos, salgamos, prediquemos la verdad. Cristo Jesús viene y viene pronto. Viene a arrebatarnos de este mundo totalmente conflictuado, totalmente lleno de rencor, lleno de ira, lleno de ambición, lleno de poder. Está enfermo este mundo, como dice Isaías 24, tembló la tierra. Vamos rápido ahí. Ya me piqué, hermanos, ya me piqué. Vamos, Isaías 24, y ya con esto terminamos. Isaías 24:4, se destruyó, dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. ¿Cuáles leyes? Las leyes de Dios. Falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto sempiterno? El que mi Señor Dios estableció con Abraham, de que le iba a dar la tierra de Canaán. Y cuando venga el anticristo, se va a repartir la tierra de Israel, el estado de Palestina y el estado judío. Pero mi Señor Dios, ¿verdad?, no lo va a permitir, porque esa tierra es de Israel, es de Dios, le pertenece a Dios, lo dice la Biblia. Entonces viene, como dice 1 Tesalonicenses 5, entonces vendrá destrucción repentina. Pero cayó la tierra, enfermó el mundo, cayeron los altos pueblos de la tierra, enfermó el mundo, está enfermo el mundo. Salgamos y prediquemos y compartamos las buenas nuevas de salvación, que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, hermanos. Levantémonos, por favor.